Hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios que la vamos a extender a lo largo de todo el verano. Esta serie va a ser acerca de los 10 mandamientos. ¿Qué te parece? De manera que los próximos 10 domingos, de aquí hasta el último domingo de agosto, vamos a explorar cada uno de los 10 mandamientos, un domingo cada vez, hasta que lleguemos a septiembre, que es cuando iniciamos nuestro año ministerial, y que ya nos va a tocar hacer un estudio a profundidad de alguno de los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué estudiar los 10 mandamientos? Pareciera que muchos de nosotros, desde chicos, nos enseñaban los 10 mandamientos, o de alguna manera hay incluso algunos de ustedes que se lo saben de memoria. Espero, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Yo me acuerdo cuando era chiquitillo, vivía por aquí por el Seguro, y había una iglesita, una parroquia por ahí cerca, donde iba los domingos en la mañana, y en la clase del catecismo nos hacían recitar los 10 mandamientos, aprendérnoslos de memoria. No eran exactamente como están en la Biblia, pero a grandes rasgos eran los 10 mandamientos. Y ahí estábamos macheteándonoslos. Y hay algunas personas que piensan en los mandamientos o piensan en la ley de Dios y dicen, no, la ley de Dios ya fue abolida, porque la ley se cumple en Cristo Jesús, de manera que como Cristo es el cumplimiento de la ley, Él viene, Él vive una vida de completa obediencia, y Él muere en la cruz y paga el precio por nuestros pecados, de manera que la ley del Antiguo Testamento ya no se aplica para los cristianos en la actualidad. O sea, que podemos vivir una vida antinominial. ¿Una vida qué? Antinominial. Anti quiere decir contra y nomos quiere decir ley, o sea, una vida contra la ley o una vida sin ley. ¿Por qué? Porque ya no se aplica a nosotros. Una vida sin ley cayendo en el libertinaje, una vida sin ley rayando en la anarquía, usando la gracia de Cristo como excusa o como pretexto para pecar. Ese es precisamente el argumento que Romanos 6 descarta o derrumba en el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De modo que la ley tiene su lugar y tiene su importancia en la vida del cristiano. Pero tienes, por otro lado, otro grupo de personas que toma el lado opuesto del sartén. Y entonces ellos te dicen que la ley del Antiguo Testamento sigue vigente hasta nuestros días y que nosotros tenemos que obedecer y cumplir cada punto de la ley y observar la letra hasta las últimas consecuencias. Como seres humanos tenemos que hacerlo. Y quienes así piensan, muchas veces obligan a las personas a obedecer incluso los rituales y las prácticas del Antiguo Testamento, las fiestas. Hay algunos que dicen no puedes hacer nada el sábado porque era el Sabbat, entonces tienes que estar sin hacer absolutamente nada los sábados y en algunos casos algunas de las otras ceremonias del pueblo de Israel. Ese otro extremo, que es lo opuesto al antinomianismo, generalmente cae en lo que llamamos legalismo, ¿ok? Es el lado legalista del espectro. Todo está prohibido, todo es del diablo. No te rías, porque si te ríes seguramente Satanás se apoderó de tu alma. Yo no sé si has conocido gente así, yo sí. Una vez me regalaron una guitarra eléctrica que tenía la parte así como de piquito, ya sabes cómo, ¿no? Así como medio rockera. Tenía yo, no sé, como 13 años y llegué a la iglesia bien contento con mi guitarra y por fin voy a poder tocar en la alabanza y van a poder conectarme a las bocinas, porque iba con una guitarrita que no se conectaba en ningún lado, ni sonaba. Y yo frustrado porque pues nadie oía que yo estaba alabando a Dios, ¿verdad? Y llegué con mi guitarra eléctrica que mi mamá había comprado con sus ahorros y bueno, ya sabes. Y contentísimo abro la caja, saco la guitarra y le digo al líder, mira mi guitarra. Ni se te ocurra que vas a tocar con esa cosa del diablo aquí. Y yo, ¿del diablo? ¿Por qué del diablo? ¡Ve los cuernos que tiene! Son los cuernos de Satanás. Así que, ok.
Y no pude tocar mi guitarra en la iglesia porque era del diablo, imagínate. Y te puedo contar 1,000,000 de ejemplos del legalismo. Cosas que, por ejemplo, prohíben a las mujeres, no pueden usar pantalones, no deben usar maquillaje, no pueden usar vestidos que sean más allá de 15 centímetros arriba del tobillo. Hay muchas corrientes en la actualidad que caen en ese extremo. Hay una que ha tomado mucho impulso en nuestro país y esta corriente habla de volver a las raíces hebraicas. Y entonces te empiezan a decir hombres muy elocuentes, hombres muy preparados, con mucho conocimiento, que la religión verdadera es el judaísmo y que tienes que volver al judaísmo y a las raíces hebraicas y que tienes que celebrar todas las festividades judías y tratan de imponer de nuevo la circuncisión y todas esas prácticas antiguas. Pero sabes, el Nuevo Testamento también enseña bastante en contra de ese extremo. Leemos, por ejemplo, el libro de Gálatas. Específicamente, Gálatas fue escrito para pelear contra esos extremos. Mira lo que dice el capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos. Wow, ¿cómo les habla fuerte el Señor? A veces nos habla fuerte el Señor, ¿verdad? ¡Cabezones! Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, por un lado, las Escrituras nos explican que hay una ley de Dios que está vigente para el ser humano, pero también que hay una ley, que hay una libertad de la atadura, de la condenación de esa ley. La Biblia nos enseña que no debemos vivir sin ley, pero al mismo tiempo que no somos esclavos de la condenación de la ley. Y ese tipo de cosas, cuando las lees, como que empiezan a hacer cortocircuito acá arriba y a algunos de nosotros nos quiere salir humo por las orejas. Y entonces nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Pero esto no es nuevo para nada. Mira, en el primer siglo, cuando el Señor Jesús caminaba por esta tierra, en Mateo 22, llega uno de los fariseos muy sacalepunta que quería tentar al Señor Jesús. Estaba el Señor discutiendo con los saduceos y llega este hombre y le dice, a ver, Señor, maestro, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los fariseos que oyeron eso debieron haber quedado perplejos, igual que todos los judíos que estaban ahí en la época. ¿Por qué? Porque los judíos, además de los 10 mandamientos que vamos a estudiar en estos tiempos, tenían 613 mandamientos que habían escrito en 14 volúmenes, que al mismo tiempo tenían más de no sé cuántos miles de reglas que tenían que obedecer. Y de pronto viene el Señor Jesús y dice, toda la Biblia, cuando lees la ley, los profetas, o cuando lees la ley, los escritos, los profetas, está hablando de toda la Biblia. Y Jesús le dice, toda la Biblia se resume en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no quiere decir que no debas honrar a tu padre y a tu madre.
Eso no quiere decir que no debas codiciar. Eso no quiere decir que no debas robar o que no debas mentir, sino que toda la ley se resume en estas dos cosas. ¿Por qué? Porque si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pues no vas a querer matar, no vas a querer robar, no vas a querer codiciar, no vas a querer deshonrar a tus padres. ¿Por qué no? Porque lo amas. Porque sabes que es una afrenta directa a la santidad de Dios. Porque sabes que estarías entristeciendo a aquel a quien amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Porque vas a tratar de refrenarte de todas aquellas cosas que afrentan la santidad del Señor al que tú amas. ¿Me explico? Y de la misma manera, si amas a tu prójimo, pues no vas a querer bajarle a la esposa, ¿verdad que no? Porque lo amas. No le quieres quitar a la esposa, no quieres matarle a alguien, no quieres mentirle, no quieres levantar un falso testimonio contra tu prójimo. Y harías por él, porque lo amas, harías por él lo que te gustaría que hicieran por ti. Si tú estás en necesidad, ¿no te gustaría que alguien llegara y tocara la puerta y te dijera: hola Jorgito, ¿cómo estás? Mira, te traje una despensa. ¡Wow! Porque estaba en necesidad. Y lo mismo harías tú por otra persona. ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Ves cómo en esto, cuando Jesús sintetiza toda la ley en estas dos leyes, lo hace de una manera magistral, de una manera increíble, como solamente Dios lo puede hacer? Y yo no sé si tú te habías preguntado alguna vez, ¿por qué Dios nos daría los 10 mandamientos? O sea, ponte a pensar tantito, los seres humanos vivieron sin ley durante muchos siglos. ¿Sabías eso? En realidad, desde el momento de la creación, solamente vemos algunos mandamientos esparcidos por aquí y por ahí, muy genéricos, pero nada tan específico como el Decálogo, nada tan específico como los 10 mandamientos. Viene el Señor, crea al hombre y a la mujer y les da un puñado de mandamientos sencillitos. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, labren el huerto, pónganle el nombre a los animales, a la creación, cuiden de ellos. Puras cosas muy básicas. Fueron mandamientos sencillos, ¿no crees? Y por supuesto, aquel famoso que ya conoces. Pueden comer de todo lo que vean aquí en el huerto. Pero este árbol que está aquí en el centro, este árbol no lo pueden comer. Porque el día que coman de este árbol, ese día morirán. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció el mandamiento de Dios. Fue un ejemplo de una rebelión directa en contra de Dios. Y esa rebelión directa del hombre contra su Creador, pues es lo que nos metió en el gran problema en el que estamos, siendo enemistados con Dios, siendo enemigos de Dios. Imagínate. Entonces la pregunta que te hice es muy sencilla. ¿Por qué, si desde Adán y Eva hasta Moisés, los hombres habían vivido sin ley, sin una clara lista de mandamientos, por qué de repente se le ocurre a Dios mandarnos 10 mandamientos? En Romanos 5, Pablo explica que antes de la ley sí había pecado en el mundo. Pero como no había ley, pues ¿cómo puedes inculpar el pecado? Es como yo no puedo castigar a mi hijo porque no tendió su cama si antes no le dije que la tenía que tender. ¿De acuerdo? Para que pueda haber una consecuencia a la desobediencia, tiene que haber una ley. Y antes de que vinieran los 10 mandamientos, no había esa ley. Sin embargo, Romanos 5 dice, y a pesar de que no había ley, el hombre seguía muriendo, así como Adán y Eva murieron y todos sus hijos murieron. ¿Por qué? Por la transgresión de uno. Porque Adán y Eva, como representantes del hombre, se enemistaron con Dios y la consecuencia de su pecado vino a cargarse a todos los hombres. No es que ellos fueran muy santos y muy puros, seguían pecando y seguían haciendo cosas en contra de Dios, pero no había ley. ¿Hasta cuándo? Hasta Moisés.
El punto que la Biblia hace en el capítulo 5 de Romanos es que por la transgresión de uno, Adán, los muchos fueron considerados pecadores. De la misma manera, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos seremos considerados justos. Y antes de que pienses que Dios nos dio la ley para mandarnos al infierno justificadamente, déjame decirte que fue precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Fíjate cómo termina el capítulo 5 de Romanos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, la ley viene con dos propósitos, principalmente. Uno es que podamos darnos cuenta de quiénes somos. Yo no sé si tú has oído esto, pero la gente siempre dice, el ser humano es esencialmente bueno. Es que los hombres somos buenos. Los hombres, si buscamos dentro de nosotros, realmente somos buenos. Y cuando viene la ley viene para demostrarte de veras quién eres y que no te creas tus mentiras. En Romanos 7:7 Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, hasta que te dicen, hey, Jorgito, codiciar está mal. Mirar a otras mujeres está mal. Decir groserías está mal. Robar está mal. Decir mentiras está mal, etcétera. Y empiezas a ver la lista, te das cuenta que eres una fichita. Ahí es donde dices, ay, ahora sí, todo lo que hago está mal. Falta el champurrado nomás, ¿verdad? Entonces la ley tiene el propósito de desnudarnos completamente ante la perfección y ante la santidad de Dios para que podamos ver realmente quiénes somos, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, darnos cuenta de la realidad y darnos cuenta que en realidad somos unas fichitas. Pero si ese fuera el único propósito de la ley, sería como decir que Dios se goza en hacernos menos y en señalar nuestros errores, nuestras imperfecciones, y eso haría de Dios un Dios malo, un Dios abusivo, un bully, ¿no es cierto? De manera que tiene que haber otro propósito para la ley, un propósito más alto. Y ese propósito en realidad, escúchame, es que Dios ha querido darse a conocer. Dios quiere que lo conozcas tal y como Él es. Que por medio de la ley, tú y yo entendamos el carácter de Dios. Tú y yo entendamos su soberanía, su santidad, su perfección, su gracia, su amor, su misericordia, su cuidado providencial por cada uno de nosotros. Todas estas cosas. ¿Por qué? Acuérdate, ¿cuándo viene la ley? Justo después de que Dios se da a conocer al mundo entero por medio de las señales y maravillas en Egipto. Cuando viene el Señor y libera al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Qué había dicho Dios? Yo voy a estar con ustedes, voy a morar en medio de la nación, voy a mostrarles quién soy yo. De modo que cuando llegan al monte Sinaí, Dios, ahora sí que literalmente con su puño y letra, viene y escribe los mandamientos y se los entrega. ¡Ah, caray! ¿Dijo pastor con su puño y letra? Sí. Escucha Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! ¡Qué manera de darse a conocer!, ¿no crees? Éxodo 32:15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura
era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y mira cómo comienza el Señor. Es el texto que vamos a estudiar esta mañana. Éxodo 20, verso 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Te das cuenta? Dios se presenta a sí mismo. Dios se da a conocer con claridad y les muestra: yo soy Dios, yo soy el que te sacó de Egipto, yo soy el que te liberó de la esclavitud, yo soy el que te libertó, el que tiene cuidado de tu vida. Y entonces les da el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Déjame te digo algo triste. Todos los que estamos aquí hemos quebrantado el primer mandamiento. A lo mejor tú no has erigido una pirámide, a lo mejor no has construido un muñeco de piedra o de madera o un altar para adorarlo. A lo mejor no has prendido velas o inciensos a dioses extraños o míticos, como en la antigüedad cuando venían y hacían sacrificios humanos a dioses falsos. Pero de que hemos violado el primer mandamiento, todos los que estamos aquí lo hemos violado, y de muchas maneras. Dios, siendo el Ser Supremo, el creador de todo lo que hay, el Rey soberano de todo el cosmos, el único digno de adoración, el único que debe recibir pleitesía, sumisión, obediencia, y sin embargo reemplazamos el lugar de Dios por muchos otros dioses, dioses falsos. Mira, hay quienes hacen de su trabajo su Dios. Cuando la esposa les reclama: oye, pues no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para mí, no tienes tiempo para tus hijos, ¿qué te pasa? Todo el día estás trabajando. Viene el marido y les dice: pues gracias a ese trabajo comemos, pues gracias a ese trabajo tienes un techo sobre tu cabeza, gracias a ese trabajo tus hijos traen zapatos, así es de que no me estés molestando, mujer. Y gracias a ese trabajo, tú te puedes ir al café con tus amigas. A veces los maridos somos muy creativos, ¿verdad? Y a lo mejor es muy fácil caer en la trampa y decir: no, pues claro, el hombre tiene razón, qué mujer tan insensible. Pero la realidad es que la Biblia nos dice algo muy, muy diferente. Nos dice que es Dios el que provee para nuestras necesidades, que es Dios el que tiene cuidado de nuestra vida, es Dios el que pone el techo sobre nuestra cabeza, es Dios el que pone zapatos sobre los pies de nuestros hijos, es Dios el que usa el trabajo como medio de esa provisión, pero a fin de cuentas es Dios el proveedor, no eres tú ni tu trabajo. La Biblia dice que es Dios el que nos da la capacidad de generar riquezas y quien nos permite o no poder traer alimento a nuestra casa. De pronto es muy fácil vivir para el trabajo. De pronto es muy fácil entregarle los mejores años de tu vida al trabajo. Nuestro tiempo, nuestra creatividad, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra seguridad. Pero si somos honestos, nos tenemos que dar cuenta que es un falso Dios. Es un Dios falso. El día menos pensado te corren del trabajo. ¿Y qué pasó? El día menos pensado viene una devaluación. El día menos pensado una máquina carísima se descompone y quiebra tu empresa. El día menos pensado te demandan. El día menos pensado te hacen una huelga. ¿Y qué pasó con tu gran trabajo? Tantas y tantas variables que podrían hacer que estuvieras sin trabajo así, de la noche a la mañana. Y todas esas horas, y toda esa entrega, y todos esos pleitos con tu esposa, es un Dios falso. Para otros a lo mejor su Dios es el deporte.
o tener la figura perfecta. Miren nada más, qué cuerpazo. O los logros académicos, o el dinero, o el dinero, o el dinero, o el dinero, o el placer, o los logros, o los viajes, o soñar y no hacer nada. Reemplazamos a Dios en nuestra vida con tantos dioses, tantas cosas que nos roban la atención de lo que verdaderamente es importante, que nos distraen del verdadero Dios. ¿Sabes? Hace unas semanas estaba en un templo budista en Yangon, uno de los templos más grandes del mundo, y había personas que estaban ahí por horas, rezando, orando, meditando ante la estatua dorada de un elefante. Otros que estaban por horas haciendo variaciones tonales ante una estatua dorada enorme de un hombre calvo y barrigón, y todos ahí meditando y horas y horas y horas, poniendo toda su devoción, prendiendo incienso, recitando mantras, llaves tonales. Unos muñecos que ni escuchan, ni ven, ni se mueven, ni pueden hacer absolutamente nada. Obras de los hombres. ¿Y sabes qué me vino a la mente? Las horas que pasamos frente al televisor. Horas enormes, embobados, viendo lo que otros quisieran que fuera la realidad, y nosotros tragándonos el anzuelo y la plomada completitos, creyendo que el carrazo, que el atuendo, que el dinero, que la reputación lo es todo en esta vida, y que nos van vendiendo a un Dios muy difícil de reconocer, muy difícil de detectar en nuestra vida, el Dios que todos nosotros hemos adorado. Y ¿sabes? El Dios por el que constantemente estamos cambiando al Dios verdadero. ¿Sabes de qué Dios estoy hablando? De ti mismo. Estoy hablando de ti y de mí. Desde el principio de los tiempos, los hombres hemos querido desplazar a Dios y nosotros tomar su lugar. Desde el principio, cuando Eva fue y tomó del fruto prohibido, ¿sabes qué fue lo que le dijo Satanás? Te lo voy a leer en Génesis 3. Dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Paso siguiente: yo quiero ser como Dios. Agarro del fruto y para adentro. ¿Te acuerdas? El Señor Jesús nos enseñó el Padre Nuestro y nos dijo que orásemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque Él es Dios. Pero nosotros no queremos que se haga la voluntad de Dios, queremos que se haga mi voluntad. ¿Te das cuenta? Qué fácil es querer tomar el lugar de Dios. Si Dios viene y te dice que no debes de tener novio, que no debes de tener novia, a menos que estés listo para casarte. No, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Hágase mi voluntad. Si viene Dios y te dice que debes de tratar a tu mujer como a vaso más frágil, no, es que tú no la conoces, Señor. Mi mujer es verdaderamente una arpía. Si yo la trato como a vaso más frágil, se me va a trepar en las barbas. No, Señor, hágase mi voluntad. Viene Dios y te dice: mujer, respeta a tu marido. Te dice que le des su lugar como cabeza del hogar, que le des su lugar como líder de la familia. No, pues si yo hago eso, me va a tratar de su sirvienta. Si de por sí, si yo no veo por mí, nadie lo va a hacer. Hágase mi voluntad. Me puedo pasar toda la mañana
dándote ejemplo tras ejemplo de cómo nos creemos el centro del universo, de cómo suplantamos el lugar de Dios en nuestras vidas. Nos enojamos porque me ofendieron a mí me ofendieron. Nos sentimos porque no me tomaron en cuenta. Peleamos porque violan mis derechos. ¿Qué te pasa si yo me lo merezco? Es tan fácil comenzar a ver el mundo como si tuviera que girar alrededor de nosotros mismos, donde tú eres el Dios de tu mundo. Pero no nada más eres tú, somos todos nosotros. Pon atención. La próxima vez que salgas y estés con un grupo de personas, ponte a escuchar de qué platican. Ponte a escuchar la conversación. Cada quien habla acerca de sí mismo, de sus experiencias, de sus logros, de su tía, la que le pasó lo mismo que acabas de contar, pero mejor. No tener dioses ajenos es darse cuenta que en realidad solamente hay un Dios. Solo hay un soberano que está en control de la creación. Solo hay un rey que se ha acercado a nosotros, que quiere tener comunión con nosotros, que quiere reconciliarnos y mostrarnos su bondad, su gracia. Dios no tenía por qué darte salud y la vida que te dio esta mañana. Dios no tenía por qué proveer para tu casa este mes. Dios no tenía por qué ponerte en esa familia tan bonita en la que te puso, ni por qué bendecir tu vida con padres, con hijos, con amigos, con trabajo, qué sé yo. ¿Y por qué lo hace? Por amor a ti, por amor a su nombre, para que el mundo conozca que nuestro Dios es un Dios real, un Dios amoroso, un Dios justo, que actúa en medio de nuestras vidas. Mira, cuando vemos a este Dios, cuando vemos cómo Dios ha hecho las cosas y nos ha salvado de una manera tan impresionante, es fácil adorarle, es fácil darle la gloria que le corresponde, pero se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando se nos olvida, es muy fácil reemplazar a Dios con todo tipo de dioses falsos. Por eso es que tenemos que recordar diariamente las maravillas de Dios. Por eso es que te insisto semana a semana que leas tu Biblia, que hagas tu devocional, que ores, que recuerdes las maravillas y las bendiciones de Dios en tu vida. Porque es Él el que te rescató. Cuando recuerdas lo que Él ha hecho por ti, es más fácil que le des su lugar en tu vida. Déjame terminar con Deuteronomio 6. Escucha lo que dice la palabra. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, recuerda constantemente la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho para que puedas adorarle, y que no tengas dioses falsos delante de Él. Él es el que te ha salvado, Él es el que nos ha rescatado, Él es el que nos da vida. Y es a Él por quien debemos vivir y a quien debemos adorar. ¿Lo crees? Amén. ¿Por qué no te pones de pie y déjame orar contigo?
Padre, te doy gracias esta mañana, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Señor, en tu paciencia y en tu bondad, tú no nos has fulminado inmediatamente cuando hemos corrido tras falsos dioses, incluso nuestros propios deseos que nos alejan de ti. Y aún así, Señor, en tu paciencia, en tu misericordia, nos acercas a ti. Esta mañana, Señor, mi oración es que cada uno de nosotros podamos tomarnos un tiempo para reflexionar en quién eres tú y para escudriñar nuestra vida, explorar nuestro corazón y ver en realidad cómo te hemos sacado de nuestras vidas, cómo hemos reemplazado lo que es verdaderamente importante por cosas que se marchitan, cosas que no tienen valor, cosas que no tienen significado eterno. Padre, ayúdanos a venir a ti con corazones arrepentidos y con sinceridad para honrarte como nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre precioso de Jesús.